Bien. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. La clase de hoy día, estamos en nuestra clase número 19 y continuamos con el segundo gran capítulo del curso, que es espacios vectoriales. Entonces, en capítulos anteriores, nosotros estuvimos hablando de transformaciones lineales. ¿Y qué era una transformación lineal? Bueno, se los recuerdo. Es una función f que está definida entre dos espacios vectoriales P y W. Estos dos espacios vectoriales son espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo. Y lo que cumple nuestra función f es que cada vez que yo tomo dos elementos distintos en B, dos escalares distintos en el cuerpo, la imagen de una combinación lineal, f de la combinación lineal, es igual a la combinación lineal de las imágenes. ¿Sí? Probamos, entre otras cosas, para este tipo de funciones, que si yo tomaba una cantidad finita de elementos, ya no dos, sino n, y una cantidad finita de escalares, ocurría exactamente lo mismo, que la imagen de la combinación lineal era la combinación lineal de las imágenes. Vimos también de que si yo tenía vectores linealmente dependientes en B, sus imágenes iban a ser linealmente dependientes en W. De alguna manera, a mí me ha gustado jugar con la idea de que la independencia lineal tiene que ver con información distinta, con información independiente. Y esta proposición nos dice que si tengo información redundante, una transformación lineal no la va a filtrar, va a seguir siendo redundante al otro lado. Y luego vimos una cuestión bastante esperable, y es que si yo tengo otra aplicación lineal y hago la composición de G con F, entonces eso también va a ser una aplicación lineal. Después de eso, introdujimos dos conceptos que son muy importantes en álgebra lineal, que son el núcleo, que corresponde a un conjunto de B, esto está metido en el espacio de partida, y son todos los elementos que están en B que van a parar a cero, o sea, el ker de F no es otra cosa que la preimagen del cero, ¿cierto? Si uno lo escribe en el lenguaje de preimágenes es esto. Y por otro lado, la imagen de F, que no es otra cosa que la imagen de B a través de F, y que no es otra cosa que todos los elementos que están en W, para los cuales existe algún elemento en B que satisface que F de B es igual a W. ¿Ok? Y vamos a llamar a la dimensión de este espacio el rango de F. Vimos un ejemplito, y acá no me corrigió la diapo, cuando hicimos el ejemplo vimos que eso era 12. Un ejemplito que nos mostraba que, por ejemplo, para esta función lineal, que correspondía a multiplicar el vector xz por esta matriz, el núcleo corresponde a lo generado por ese vector. Y después de eso, empezamos a probar algunas cosas más sofisticadas sobre el núcleo y la imagen. Entonces probamos que la imagen y el núcleo son espacios vectoriales, donde corresponde, son subespacios vectoriales. Y por otro lado, que si tengo un generador de B, entonces las imágenes de ese conjunto son un generador de la imagen de F. Y con eso probamos lo que yo les decía que era un teorema muy importante, un teoremazo, que es el teorema núcleo-imagen, que me dice que si yo tengo una función lineal entre B y W, y el espacio de partida es un espacio de dimensión finita, entonces la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es exactamente igual a la dimensión del espacio de partida. Y terminamos la clase probando esta cadena de equivalencias que nos decía que si yo tengo una función lineal entre dos espacios vectoriales, entonces F es inyectiva si y solo si el núcleo es solo el cero. Si y solo si cada vez que tengo una familia LI, las imágenes forman una familia LI. Si y solo si cada vez que tengo una familia que es una base, las imágenes forman una base. ¿De acuerdo? Y si volvemos de nuevo a la idea de la información, fíjense que el punto 2 es parecido a uno que vimos antes. Nosotros vimos antes de que si una familia era LD, las imágenes eran siempre LD. Ahora tengo que si una familia es LI, las imágenes van a ser LI.
pero sí y solo sí la función es inyectiva. ¿Qué me dice esto? Que una función que no es inyectiva podría convertir mi información independiente en información redundante. ¿Ok? Y hoy día lo que vamos a ver es continuar con esto y vamos a partir por un corolario que lamento no haberlo hecho en la clase pasada, pero bueno, que es el siguiente. Si yo tengo un espacio vectorial B de dimensión finita, nosotros sabemos que existe una función que se llama coordenadas, que toma B y lo manda acá a la N, que esencialmente una vez que yo fijo una base en B, ¿cierto? Voy a escribir eso, les recuerdo, que la idea es que yo tengo B de dimensión finita, entonces después yo tengo una base, las bases típicamente las vamos a anotar con una letra beta, entonces beta sub B quiere decir una base de B, que va a ser un B1 hasta un Bn, ¿ok? Y entonces yo sé que para todo B que viva en B, existe una única combinación de escalares lambda 1 hasta lambda n en el cuerpo, tal que B se escribe como la suma de esos escalares por los vectores de la base que está fija. Y como esto es único, como a cada B tengo una única asignación de escalares lambda, eso me dice que yo puedo definir una función que yo voy a llamar coordenadas, que va a ir desde B hasta acá a la n, que al vector B le va a asignar el vector lambda 1 hasta lambda n. Y nosotros vimos que esa función coordenadas correspondía a una transformación lineal biyectiva. ¿Sí? Fue uno de los ejemplos de transformaciones lineales que vimos, probamos que era biyectiva, o sea que era inyectiva y sobreyectiva. Entonces, como sabemos que coordenadas es una función inyectiva, la proposición anterior nos decía, cada vez que uno tenga una función inyectiva, inmediatamente me dice que si tengo familias LI en el origen, son LI sí, solo sí, son LI en el conjunto de llegada. Y esto aplicado al isomorfismo de coordenadas, lo que me dice es que si yo tengo ciertos vectores en B que son LI, van a ser LI solamente si, solo si, sus coordenadas, sus vectores de coordenadas son linealmente independientes en K a la n. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la potencia? Que en el fondo yo puedo tener un espacio vectorial que podría ser muy sofisticado, así espacio de funciones, de polinomios, de matrices. Y si yo no quiero sentarme ahí a mirar cuándo son los vectores, simplemente puedo ocupar alguna base canónica, llevo la familia de vectores que yo quiero testear a, por ejemplo, R a la n, y vectores de R a la n, yo tengo la impresión que a esta altura debería ser un objeto que para todo es más natural y más abordable a la hora de hacer este tipo de demostraciones. ¿Ya? Ok, entonces eso es un corolario de lo que vimos en la clase pasada. En realidad es aplicar directamente el resultado, así que no hay nada que probar, digamos. La demostración es es evidente. Se sigue directamente la proposición 3 del punto 2. Ya es directo la proposición 3 anterior del punto 2. ¿Ok? Ya, pregunta hasta ahí, chiquillos. Aprovechen, aprovechen. Les compañeros en la casa, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan les compañeros en la casa? A ver, esto me huele mal. Bien, seguimos entonces. Vamos a probar ahora otra proposición. Todo lo que estamos haciendo ahora uno lo podría calificar como consecuencias del teorema núcleo-imagen. Eso significa que vamos a estar usando el teorema núcleo-imagen y las consecuencias anteriores para probar nuevas. Y la primera de ellas nos dice
que si tenemos una función lineal entre dos espacios vectoriales, y si el espacio de partida tiene dimensión finita, entonces el rango de f, es decir, la dimensión de la imagen, es igual a la dimensión de B, si y solo si f es inyectiva. ¿Sí? Y la demostración de esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque por el teorema de núcleo-imagen, ¿qué es lo que uno sabe? Uno sabe que la dimensión del kernel más el rango de f, que les recuerdo que es la dimensión de la imagen, es igual a la dimensión del espacio de partida. Las dimensiones son números naturales mayores o iguales que 0. Por lo tanto, si este número es igual a este, eso solo puede ocurrir si este número que está acá, ¿cuánto vale? Muy bien, Simón. Sí y solo sí, la dimensión del kernel vale 0. Entonces, así, rango de f es igual a la dimensión de B, sí y solo si la dimensión del kernel de f es igual a 0. Pero ya vimos que la dimensión del kernel es igual a 0, sí, solo si f es inyectiva. Y listo. Eso es toda la demostración. ¿Qué es lo interesante? Que con esto vemos, al tiro uno empieza a observar ciertas condiciones para tener una función sobreyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que esto no es directo, estoy sacándole una vuelta más al asunto. Esta igualdad acá me dice que la dimensión más grande que puede tener la imagen de f es la dimensión de B. La dimensión de la imagen, el rango, siempre es menor o igual a la dimensión de B. Y solo es igual a la dimensión de B si la función es inyectiva. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo quiero que f sea sobreyectiva, eso significa que la imagen de f tiene que ser todo W, y eso significa en particular que la imagen de W tiene que tener la misma dimensión, perdón, la imagen de f tiene que tener la misma dimensión que W. Y eso me dice que, por ejemplo, si yo tengo una función que va desde un espacio de dimensión 2 a uno que va de dimensión 4, inmediatamente eso me va a decir, esta función no puede ser sobreyectiva. No puedo recorrer todo el espacio de llegada, porque yo a lo más puedo recorrer un espacio de dimensión igual a donde parte. Y eso es solo cuando soy inyectivo, que es el mejor de los casos, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan? Bueno, creo que ese es algo que está escrito también, así que mejor no me adelanto. Ok. Vamos a dar una definición. Y le vamos a poner un nombre a las funciones lineales que además son biyectivas. ¿Sí? Les recuerdo que ser biyectivo significa que es inyectivo y sobreyectivo. Inyectivo, en los libros van a encontrar que lo llaman 1 a 1. Eso quiere decir que a cada elemento distinto le asigna una imagen distinta. Y que sea sobreyectivo significa que cubre todo el espacio de llegada. Bueno, en el caso que tenga las dos condiciones, que sea cierto, inyectiva y biyectiva, perdón, inyectiva y sobreyectiva, es decir, biyectiva, y además lineal, vamos a decir que eso es un isomorfismo. Ya a las transformaciones lineales biyectivas les vamos a llamar isomorfismos, como ya lo adelanté con las coordenadas, y además vamos a decir que los dos espacios son isomorfos. ¿Qué es lo que ocurre? Esencialmente, lo que hemos ido probando, por ejemplo, cuando uno piensa en cuáles son las propiedades que uno está estudiando en los espacios vectoriales, estamos estudiando esencialmente ser linealmente dependiente, linealmente independiente, ser base, ser generador. Dimensión. Son esas las características que hemos estudiado, o esos son los conceptos que hemos introducido. Y lo que uno se da cuenta de las proposiciones que ya hemos demostrado es que todas esas características se van a mantener entre dos espacios para los cuales hay un isomorfismo entre ellos. Isomorfo, les recuerdo que significa misma forma. Iso es igual, morfo de forma. Entonces, cuando yo digo que dos espacios son isomorfos, lo que quiero decir es que en términos algebraicos, en términos de combinaciones lineales, en términos de conjuntos generadores, son iguales. Como lo decía el profesor que me enseñó todo esto, son los mismos elementos, lo único que en un lado los pintan de rojo, en el otro de verde a lo mejor. Pero en términos de álgebra, de lo que importa
para este curso son iguales. Entonces, por ejemplo, dado que sabemos que coordenadas es un isomorfismo, ¿sí? Desde cualquier espacio vectorial de dimensión n, a coeficientes reales sería AR a la n y en general sería AK a la n. Eso nos dice entonces que cualquier espacio de dimensión finita es isomorfo a K a la n. Así que moralmente, si uno aprende y estudia bien K a la n, puede responder cualquier pregunta que involucre la estructura algebraica de cualquier espacio vectorial de dimensión finita. Y es por eso que los vectores terminan siendo tan importantes. ¿Sí? ¿Me siguieron con la idea? Ya. Y ahora vamos a probar una gran proposición. Perdón, ¿quería escuchar a alguien? Gracias, Martín. Ya era Martín, pensé que venía de la casa. Que con las mascarillas el sonido se mitiga igual como si fuera de un parlante. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. Ya. Bueno, ahora vamos a probar una gran proposición que tiene un montón de puntitos y que son, si ustedes quieren, hechos y herramientas para que ustedes puedan hacer ejercicios. Entonces, por ejemplo, tal vez en algún ejercicio ustedes van a estar tratando con la composición de dos isomorfismos. Pero ustedes ya van a saber que eso también es un isomorfismo. O a lo mejor van a querer probar que algo es isomorfismo. Y van a saber que equivale a probar esto. Siempre tienen que mirar todas las proposiciones que probamos en clase, todos los resultados que vemos en clase, como todas las herramientas con las que ustedes van a contar a la hora de enfrentarse a un problema. ¿Sí? A mí me gustaba decir antes, en otra época, que los resultados matemáticos son una promesa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la promesa acá? La promesa es que si ustedes me dan dos isomorfismos, la composición también es un isomorfismo. ¿Se fijan? O que si ustedes me dan una función lineal cuya imagen es el espacio de llegada y el núcleo es el cero, entonces es un isomorfismo. ¿Se fijan? Es una manera de decir, oye, no tienen que probar que esto es isomorfismo, basta que prueben esto. Tal vez en dificultad es lo mismo, pero bueno. Entonces, vamos a comenzar, en realidad sin más vueltas. El punto 1 es realmente muy, muy sencillo. Es tan sencillo que va a quedar de tarea. ¿Ya? ¿Y por qué es tan sencillo? Porque leamos lo que significa. O mejor dicho, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que si yo tengo F y G iso, quiero saber qué pasa con F o G, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo les pregunto, y la afirmación es que esto también es iso, también es isomorfismo. Y yo les pregunto, si yo quiero probar que esto es isomorfismo, ¿qué necesito probar? Entonces, como acabamos de ver la definición, digamos, bueno, recordemos que era un isomorfismo. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Bueno, un isomorfismo es una función lineal biyectiva. Entonces necesito probar dos cosas. Necesito probar que eso que está ahí es lineal y necesito probar que eso que está ahí es biyectivo. Pero yo les pregunto, si esto y esto es lineal, ¿sabemos que eso es lineal? Sí, efectivamente, como nos dice acá Simón en la sala, porque justamente fue una de las proposiciones de las clases anteriores. Y entonces lo que faltaría probar es que esto que está acá es biyectivo. Pero les pregunto, si yo sé que tengo dos funciones biyectivas, ¿cómo es su composición? Biyectiva, muy bien, Martín. Y si de eso no se acuerdan, tienen que ir a mirar el cuaderno de álgebra porque estoy seguro que lo probaron en ese curso. Así que revísenlo, tienen que tenerlo ahí en el corazón. Así que, bueno, se lo acabo de dar como las indicaciones, entonces escribirlo va a ser tarea para ustedes. Entonces ahora vamos a partir por el punto 2, vamos a probar que f es lineal, que una función lineal, fíjense en eso, esto es importante, ¿eh? Cuando uno quiere probar algo, es muy importante entender bien lo que quiere probar. Dice, leamos. F función lineal, ese es el dado. Sea f una función lineal, no tenemos que probar que f es lineal. Lo que tenemos que probar es que es isomorfismo si solo si ocurre esto que está acá. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que queremos probar ahora es que esta función lineal es biyectiva si solo si ocurre eso. ¿Ok? Entonces,
Supongamos que F es isomorfismo. Y probemos que el ker de F es igual al 0 y que la imagen de F es igual a W. ¿Ok? O sea, como la parte A, si ustedes quieren. La implicancia hacia un lado. Entonces, en efecto, si F es iso, bueno, eso sí, solo sí, ya sabemos que es lineal, eso lo sacamos afuera, está dado, pero entonces sí, solo sí es sobreyectiva. Y ser sobreyectiva significa que F es inyectiva y F es sobreyectiva. ¿Pero qué significa F inyectiva? Bueno, nosotros ya sabemos que eso es equivalente a que el núcleo es solo el cero. Y por otro lado, ¿qué significa ser sobreyectiva? Bueno, significa que la imagen de F cubre todo W. O sea, el hecho de que isomorfismo implica esto que está acá es obvio. Porque estoy diciendo, esto es equivalente a ser inyectivo y eso es la definición, ni siquiera equivalente, es la definición de ser sobreyectivo. Preguntas, chiquillos. Tal vez alguien en la casa. Acá en la sala, ¿cómo quedamos? ¿Sí? Ya, era fácil en realidad, ¿no? Veamos ahora la segunda parte. Supongamos que F es lineal y que su núcleo es solo el 0 y que la imagen de F es W. Bueno, eso también es como medio evidente, ¿no? Nosotros ya sabemos que eso solo ocurre F inyectiva y la imagen de F igual W es la definición de que F sobreyectiva. Así que es lo mismo que decir F isomorfismo. Así que en realidad ese era un resultado muy sencillo, era casi de definición. Veamos ahora el punto B, que es más interesante. Fíjense bien, perdón, el punto 3. B tiene dimensión finita. Cada vez que ustedes vean B dimensión finita y una función lineal, tienen que pensar, ¿puedo aplicar teorema núcleo-imagen? La única hipótesis sobre B para aplicar núcleo-imagen es que es de dimensión finita. Entonces dicen, miren, tenemos un B dimensión finita, un F, que es una función lineal de B a W, y queremos ver que F es un isomorfismo si solo si la imagen, perdón, la dimensión de B es igual a la imagen, a la dimensión de la imagen de F igual a la dimensión de W. Lo que le estaba diciendo antes. O sea, la única manera de tener un isomorfismo o de tener algo sobreyectivo es que B y W tengan la misma dimensión. ¿Ok? Yo puedo tener funciones inyectivas en espacios vectoriales de dimensión mayor, pero no puedo tener funciones sobreyectivas en espacios vectoriales de dimensión menor. ¿Ya? Mayor, perdón. Entonces, probemos 3. Vamos a probar 3. Vamos a suponer que un isomorfismo y vamos a probar esto que está acá. Entonces, si F de B en W es isomorfismo, entonces, fíjense lo que ocurre. Pues. Inmediatamente es inyectiva, por lo tanto, ¿cuánto vale la dimensión del kernel de F? Es igual a... Muy bien, a 0. Si soy sobreyectivo, perdón, si soy biyectivo y en particular soy inyectivo, y si soy inyectivo mi kernel tiene dimensión 0. Y eso me dice, por el teorema del núcleo imagen, que yo sé que la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de B.
Esto es igual a 0. Así que eso me dice, esto que está acá es lo que llamamos rango de f. Inmediatamente me dice que el rango de f es igual a la dimensión de b. ¿Sí? Pero además, resulta que f es isomorfismo, entonces si es además de ser inyectiva tiene que ser sobreyectiva. Muy bien, f es sobreyectiva. Y eso significa que cuando yo miro todo lo que cubro con f en mi espacio de llegada, eso es igual al espacio de llegada. Pero si eso es cierto, eso significa que la dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión de W. Y esto, como les decía, es lo que llamamos rango de f. Así que efectivamente, si f es isomorfismo, inmediatamente la dimensión del rango es igual al, perdón, el rango de f es igual a la dimensión de b, y el rango de f también es igual a la dimensión de w. Por lo tanto, en particular, la dimensión de b es igual a la dimensión de w. Dicho de otro modo, bueno, cuando probemos la equivalencia, porque ahora tenemos que probar la equivalencia, la otra implicancia, pero cuando hayamos probado la equivalencia, en particular esto nos dice, no existen isomorfismos entre espacios vectoriales de distinta dimensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque espacios vectoriales de distinta dimensión tienen distintas formas, así que no podrían ser isomorfos. Isomorfo significa tener la misma forma. Entonces ahora queremos probar la recíproca, ¿cierto? Queremos probar que solo sabiendo que la dimensión de B es igual al rango de F igual a la dimensión de W, queremos demostrar que F es isomorfismo. ¿Ok? Yo sé que F es lineal, entonces si quiero probar que es isomorfismo, todo lo que tengo que hacer es probar que es biyectiva. Muy bien. Y para probar que es biyectiva, tengo que probar que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, de nuevo, por el teorema de núcleo-imagen, fíjense lo que ocurre. Nosotros sabemos que la dimensión del kernel más el rango de f es igual a la dimensión de b. ¿Sí? La hipótesis que tengo es que ese numerito de ahí es igual a ese numerito de ahí. Por lo tanto, se cancelan. Y esto me dice que la dimensión del kernel es igual a 0. ¿Y cuál es el único espacio vectorial que tiene dimensión 0? El que contiene solo el 0. Si en el kernel hubiera al menos un vector distinto de 0, habría al menos un vector LI y por lo tanto el kernel tendría al menos dimensión 1. Porque nunca olviden que la dimensión es la cantidad de vectores LI que yo puedo escoger dentro de mi espacio. ¿Cómo vamos en la casa? No me he olvidado de ustedes, chiquillos. Juan Ramiro, ¿me escuchas bien? Sí, profe, vamos bien. ¿Vamos bien? Súper. ¿Y qué opina Sofía? Ya está enojada conmigo porque no le he respondido su correo. No me contesta. Me hace la ley del hielo. Está bien, está bien. Ya. Entonces, ahora tenemos que probar que es sobreyectiva. Pero, fíjense que hasta ahora, de nuestra hipótesis, hemos usado ese pedacito. Usemos ahora este pedacito. Entonces, como el rango de f es igual a la dimensión de w, eso es lo mismo que decir que la dimensión de la imagen de f es igual a la dimensión de w. Pero la imagen de f nosotros vimos que era un subespacio vectorial de w. Y una de las cosas que probamos con respecto a la dimensión era que si yo tenía un subespacio, su dimensión era siempre menor o igual que el espacio ambiente,
y que la igualdad solamente se alcanzaba en un caso. ¿Cuándo se alcanzaba igualdad de dimensiones? Cuando los espacios eran iguales. Cuando el subespacio, este tipo que está acá, está metido acá adentro, su dimensión es siempre menor o igual, y solo es igual si este espacio es igual a este. ¿Ok? Eso fue lo que probamos en su minuto. Así, la imagen de F tiene que ser igual a W, y eso lo mismo decir que F es sobreyectiva. Bueno, entre paréntesis, esto es lo mismo que decir F inyectiva. Así que, efectivamente, si yo tengo que la dimensión de la imagen de F coincide tanto con B, con la dimensión de B, como con la dimensión de W, eso significa que mi F es un isomorfismo. Y como es un sí, solo sí, esto me dice automáticamente que, por ejemplo, no hay isomorfismos entre R2 y R3. No hay isomorfismos entre R8 y R9. No hay isomorfismos entre las matrices de 2×2 y R. R es un espacio vectorial de dimensión. ¿Cuál es la dimensión de R? Un espacio vectorial sobre R. R, siempre podemos pensar que R a la 1, ¿no? 1, digamos, ¿cierto? Y las matrices de 2×2, ¿qué dimensión tienen? 4, ¿cierto? Yo creo que ya descubrieron entre los talleres y las ayudantías que las matrices tienen de M por N, tienen dimensión M por N. Entonces, hay una vez que no pueden haber isomorfismos porque ya vimos que si hay un isomorfismo entre los espacios vectoriales, las dimensiones tienen que ser iguales. Ok. Esta es bien entretenida porque resulta que en general, el punto 4, fíjense lo que nos dice. Tenemos un espacio B y ahora estamos mirando una función lineal de B en B. En general, si yo miro funciones de R en R, no me basta saber que es inyectiva para decir que es biyectiva. La inyectividad y la sobreyectividad son separadas cuando yo miro funciones genéricas de R en R. Sin embargo, cuando yo miro funciones lineales de un espacio de dimensión finita en sí mismo, resulta que si la función es inyectiva, inmediatamente es sobreyectiva, y si es sobreyectiva, inmediatamente es inyectiva, y por lo tanto, basta con que cumpla con inyectividad para hacer isomorfismo o con sobreyectividad para hacer isomorfismo. ¿Me entienden? Y eso gracias a qué? A que la función es lineal. ¿Ok? Claro, acá hay que agregarle eso, F lineal. ¿Sí? Sabemos de antemano que es lineal. Si yo no sé la linealidad, no me basta saber qué inyectiva ahora para qué isomorfismo. No, esto es solo para funciones lineales. Entonces, perdón, acá va. La siguiente va a probar entonces. Escribámoslo acá, entonces 4 sea F lineal por demostrar que F iso es equivalente a F inyectiva equivalente a F sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, como tenemos dos equivalencias, es hacer una cadena de implicancias. ¿Ya? Vamos a probar, esto implica eso implica eso, y esto implica lo otro. ¿Ok? En efecto, bueno, F iso implica F inyectiva es obvio, porque ser isomorfismo son dos cosas, ser inyectiva y ser sobreyectiva, así que en particular inyectiva. ¿Sí? Check, no hay nada que probar, es directo. Ahora, si F es inyectiva, eso significa que ¿cuánto vale la dimensión de su núcleo? 0, muy bien, Martín, vale 0. Y entonces, el núcleo imagen, ¿qué me dice? Fíjense bien, me dice que la dimensión por TNI
la dimensión de el núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de B. Esto vale 0. Lo tachamos. Así que inmediatamente tenemos que la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de B, o sea que la imagen es igual a B. Y eso es lo mismo que decir que F es sobre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Martín? Ya, no, que núcleo-imagen siempre es lo mismo. Es la igualdad entre la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen igual al espacio partida. Esto vale 0. Porque dijimos que era inyectiva, lo incorporé ahí. Entonces tengo esta igualdad. Pero ya dijimos, la imagen está contenida en B. Y la única forma que un subconjunto, que un subespacio tenga la misma dimensión que el espacio completo, es que sea todo el espacio completo. No, con mucho gusto, Martín, con mucho gusto. Ya, y ahora, fíjense que queremos ver que F sobre implica F isomorfismo. En efecto, de nuevo por TNI, la dimensión del Kerr, del Ken, del Kerr de F más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de B. Pero F es un sobreyectiva, por lo tanto la imagen de F, ¿cuánto vale? Si F es sobreyectiva, su imagen es igual a todo el espacio de llegada. Y esta función va de B en B, entonces ¿esto cuánto vale? B, esto es igual a B. Así que si tengo la dimensión de B a la izquierda y tengo la dimensión de B a la derecha, desaparecen de la ecuación y esto me dice entonces que ¿cuánto vale la dimensión del kernel? Y si la dimensión del kernel es 0, ¿cuánto vale el kernel? ¿Cuál es el único espacio vectorial de dimensión 0? El que contiene solo el 0. Ah. Y si el kernel es igual a 0, ¿qué significa eso con F? Que es inyectiva. Y si ya era sobreyectiva, entonces F es isomorfismo. Así que, efectivamente, una función lineal es isomorfismo sí solo si es inyectiva, sí solo si es sobreyectiva. ¿Cómo? Cuando van de B en B, exactamente, eso es muy importante. ¿Ya? Pero ojo, y esto es fundamental que lo entendamos, eso no vale para funciones cualquiera. Por ejemplo, de R en R, si tomo como B igual a R, tengo funciones inyectivas, como por ejemplo la exponencial, que no es sobreyectiva, porque la exponencial solamente toma valores positivos. Gracias. ¿Ok? Ya. ¿Cómo estamos en la casa? ¿Qué opina Nicolás Vidal? ¿Vamos bien? No, no está Nicolás. Juan Ramiro, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, sí, bien, bien. Súper. Ya. Nos faltan 2 puntitos todavía. Ya, para que terminemos de subir esta montañita en que estamos. El punto 5 es re interesante porque nos dice que una función es isomorfismo si solo si su inversa es isomorfismo. ¿Sí? O sea, tengo una función que es lineal y biyectiva, me dice esto, si solo si su inversa es también lineal y biyectiva. ¿Ok? Ahora, yo sé que cuando tengo una función biyectiva, su inversa inmediatamente lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función inversa, primero, solo la puedo definir en el caso de funciones biyectivas, ¿cierto? Y la defino como, entre comillas, devolviéndome. Entonces, lo voy a hacer con un monito, miren. 5.
Si yo tengo dos conjuntos cualquiera, A, B, y aquí tengo tres puntitos nomás, y acá tengo tres elementos, una función biyectiva es, por ejemplo, esa. ¿Sí? Que a este puntito lo manda a ese puntito. Y la inversa la defino justamente diciendo, mira, voy a dar vuelta a la flecha. La inversa puede ser que eso es F, y la inversa va a ser eso. Dar vuelta a la flecha. Entonces, naturalmente es biyectiva. ¿Sí? Ok, entonces en realidad lo que nos dice este punto que nos falta probar es que si yo tengo una función lineal, su inversa también va a ser lineal. ¿Ok? Entonces, 5. Por demostrar que f es iso, si, solo si, f a la menos 1 es iso. ¿Ya? Entonces voy a colocar, sabemos que f es biyectiva, si, solo si, f a la menos 1 es biyectiva. ¿Ok? De hecho, como les decía, f a la menos 1 solo tiene sentido definirlo cuando estamos en una función biyectiva. En particular, si no tuviéramos inyectividad, quizás estos monitos no lo han visto, solo me estoy tomando un segundo. Imagínense que tuviéramos algo así. ¿Por qué esa función no tiene inversa? No lo cubro completo, ya, pero independiente de eso, imagínate, le agrego un punto, y ahí lo estoy cubriendo completo. El problema más grave es otro, digamos. El problema más grave es que una función no hay problema que dos puntos distintos lleguen al mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este elemento acá y este elemento acá tienen la misma imagen. Entonces, esta función no es inyectiva, porque tengo dos elementos distintos que van a parar al mismo lugar. Y si yo quisiera hacer una inversa, este monito de acá me dice, chuta, ¿y yo dónde me voy a parar? ¿Me voy a parar acá? ¿Me voy a parar acá? ¿Se fijan? Entonces, por eso es que ahí no puedo definir la inversa. Y es por eso que las inversas tiene sentido hacerlas solo para funciones biyectivas. ¿Sí? Ok. La parte de que sean sobreyectivas para poder definir todo el conjunto. ¿Sí? Ahora, la sobreyectividad yo siempre puedo decir, mira, ¿sabéis qué? Voy a mirar la función definida de acá hasta su imagen nomás. Y puedo hacer una inversa sobre la imagen. Pero si no tengo inyectividad, no tengo nada que hacer. Por ejemplo, la exponencial que les decía antes no cubre todos los reales, pero si yo la miro como una función que va de R en los positivos, ahí sí tiene inversa, que es el logaritmo. ¿Se fijan? ¿Y por qué? Porque si bien no es sobreyectiva, sí es inyectiva, entonces yo puedo restringir su llegada de modo tal de poder definir una función inversa. Ok, entonces esa parte de la biyectividad viene gratis, ya es conocida. No es gratis, seguramente lo probaron en álgebra. Y la parte que voy a hacer ahora es lo de la linealidad. Vamos a probar que si f es lineal, entonces f a la menos 1 también. ¿Y qué significa eso? Voy a escribir así, que probaremos que f a la menos 1 es lineal. ¿Ok? Entonces sean W1 y W2 en W y alfa 1, alfa 2 en el cuerpo, por demostrar que f a la menos 1 de alfa W1 más beta W2, perdón, alfa 1 y alfa 2. Alfa 2 W2 es igual a alfa 1 f a la menos 1 de W1 más alfa 2 f a la menos 1 de W2. ¿Ya? ¿Está claro lo que vamos a ver? En la casa. Sí. Ok. Entonces, notemos que
existen B1 y B2 en B, tales que F de B1 es igual a W1 y F de B2 es igual a W2. ¿Ok? En principio, eso escrito así es simplemente que W1 y W2 están en la imagen de F. Pero es mejor que eso porque como F es isomorfismo en particular inyectiva, así que existen únicos elementos que hacen eso, no hay otros. ¿Ok? Y esto es lo mismo que decir, entonces, que B1 es igual a F a la menos 1 de W1 y que B2 es igual a F a la menos 1 de W2. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer un poquito de trampa y les voy a preguntar algo. ¿Cuánto vale F de alfa veces B1, alfa 1 B1 más alfa 2 B2? ¿Cuánto vale eso? Exacto, entonces alfa 1 F de B1 más alfa 2 F de B2. Pero eso es lo mismo, fíjense bien, que alfa 1 W1 más alfa 2 W2. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense en algo. Esto que está acá, ¿sí? Si yo tengo que F de esto es igual a esto, ¿están de acuerdo conmigo? Es equivalente a decir que F a la menos 1 de esto es igual a lo que está dentro. ¿Sí? Esto implica, de hecho, equivalente a decir que F a la menos 1 de alfa W1 más alfa 2 W2 es igual a alfa 1 V1 más alfa 2 V2. ¿Sí? Porque este elemento es el que va a parar aquí. Por lo tanto, la preimagen o la inversa de este elemento es el elemento que está ahí. Pero fíjense cuánto vale B1. B1 nosotros sabemos cuánto vale. Es F a la menos 1 de W1. Y B2 vale F a la menos 1 de W2. ¿Y a qué llegamos? A que F a la menos 1 de esta combinación lineal es la combinación lineal de los F a la menos 1. O sea, F a la menos 1 es lineal. ¿Dónde estuvo el truco de magia? El truco de magia en que yo sabía que tenía que calcular eso. Porque yo cuando calculo eso, me doy cuenta que lo que está dentro es justamente F a la menos 1 de lo que está ahí. Y después, como yo sé que eso vale F a la menos 1 de alguien, y ese es, perdón, que ese, que F a la menos 1 de este era igual a lo que estaba acá adentro. Y después, como yo sé que ese es F a la menos 1 de alguien y este es F a la menos 1 del otro, estoy listo. ¿Ok? ¿En la casa cómo estamos, chiquillas? ¿Alguna duda, consulta, reclamo? Bien, profe. Súper claro. Bien, profe. Súper, ya. Y con eso hemos terminado. Ah, nos falta un puntito. Un puntito. Se me estaba olvidando. Nos falta el punto 6. Pero el punto 6 está contenido en el punto 3. Solo que acá está explicitado. Leamos. Dos espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo son isomorfos si y solo si tienen la misma dimensión. ¿Ok? ¿Y por qué está contenido acá arriba? Porque acá vemos que una función dada lineal va a ser un isomorfismo si y solo si la dimensión de partida y de llegada son iguales. Entonces, si yo sé que son isomorfos, hay un isomorfismo entre ellos, así que tienen la misma dimensión. Ah, pero esta es la parte que no es trivial. ¿Cómo pruebo yo que si tienen la misma dimensión, entonces hay un isomorfismo?
Esa es la parte no trivial. Vamos a hacerla porque eso es bonito y es muy cortito, miren. Entonces, 6. Una implicancia para allá, digamos, viene de 3. Y los detalles los rellenan ustedes. Y la otra, entonces, supongamos que dimensión de B es igual a dimensión de W. Y lo que queremos demostrar es que B y W son isomorfos. En algunos libros van a encontrar que lo escriben así, B isomorfo a W. No es que sean iguales, sino que son como parecidos. La notación es muy sugerente. Ok, entonces, vamos a ponerle un nombre a esta dimensión, le vamos a llamar N. Da lo mismo el nombre que le ponga, solo van a estar escribiendo todo el mismo rato. Y fíjense lo siguiente. Por acá yo tengo, perdón, B primero, ¿cierto? Para ser consistente. Por acá yo tengo B, en efecto. Resulta que por acá yo tengo B. Y de B yo puedo bajar, gracias al isomorfismo de coordenadas, acá a la N, ¿cierto? Y por acá yo tengo W, y resulta que W también tiene dimensión N, entonces por sus coordenadas también baja acá a la N. Y estas dos funciones son isomorfismos. Entonces fíjense que si yo considero F igual a la composición de coordenadas a la menos 1 de W con coordenadas de B, es isomorfismo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que las coordenadas son siempre isomorfismo, y coordenada a la menos 1 es la inversa de un isomorfismo, así que también isomorfismo, y composición de isomorfismos es isomorfismo. Así que acá construimos a mano el isomorfismo entre B y W. Y ahí tienen otra utilidad para las coordenadas. Si yo tengo dos espacios cualquiera isomorfos y quiero ir de uno a otro, siempre me puedo pasar por el espacio de vectores. Entonces eso me permite pasar de una forma muy sencilla de uno a otro. Bien, y ahora sí, con esto hemos terminado las consecuencias del teorema de núcleo-imagen. Y en lo que nos queda de clase vamos a hacer un ejercicio de sumativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que este ejercicio fue el ejercicio que le apareció en la sumativa a sus compañeros el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Ya, o sea, es como para que sepan qué cosas se espera de ustedes. De hecho, está hasta con el puntaje, un ejercicio de 20 puntos. Si uno hacía esto, llegaba al tiro al 3. Entonces, es súper sencillo. Tenemos una transformación lineal que está asociada a esta matriz. ¿Ok? Y les pido calcular la imagen, el núcleo, va de R5 en R5, y probar, la parte más entretenida es probar que el núcleo y la imagen son espacios vectoriales suplementarios. Como esta es una transformación lineal de un espacio en sí mismo, el núcleo y la imagen son subespacios vectoriales del mismo espacio vectorial, así que tiene sentido preguntarse si son o no suplementarios. ¿Ok? Entonces, no es corto este ejercicio. Ya, pues lo primero es que necesitamos solución. Para cualquier transformación lineal, cuando yo quiero calcularle su imagen, la imagen de t, es lo mismo que decir, en realidad lo escribí, esto es igual a qué cosa. Son todos los elementos del espacio de llegada, en este caso R a la 5, tales que existe un elemento en el espacio de partida, o sea, en R a la 5, de modo que t de x es igual a y. ¿Sí? Pero ¿qué cosa es t de x? Cuando hablo de la transformación lineal asociada a una matriz, quiere decir simplemente la transformación lineal que es multiplicar por esa matriz. Entonces, esto que está acá es simplemente todos los y para los cuales ese sistema tiene solución. Así que en realidad todo lo que tengo que hacer es buscar todos los y para los cuales ese sistema lineal es factible.
¿Y cuándo un sistema lineal es factible o compatible? Bueno, cuando una vez pivoteado, ¿cierto? En la matriz pivoteada no me quedan cosas que son iguales a 0 igual a algo distinto a 0, ¿no? Entonces, este problema, que acá se ve como bastante abstracto, es en realidad muy concreto y termina siendo lo siguiente. Queremos encontrar para qué Y este sistema tiene solución. Entonces vamos a escribir el sistema extendido. Es menos 1, menos 1, 1, 2, 0. 1, menos 1, 1, 2, 0. 0, menos 2, 1, 1, 1. 2, 0, 1, 2. Ah, miren, voy a hacer algo inteligente. Ah, no, igual no me cabe ya, pero 2, 0, 1, 2, 1. 2, 0, 2, 1. No me equivoqué. 2, 0, 1, 2, 1. ¿Cierto? Y después viene menos 1, 1, 1, 2. Menos 1, 1, 1, 2, 0. Y el último es 0, 0, 0, 0, 2, 4, 0. ¿Ya? Y después, acá yo quiero saber cuando acá coloco I1, I2, I3, I4 e I5, para cuáles de ellos este sistema tiene solución. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente pivotear y pivotear como que el mundo se fuera a acabar. Así que vamos a... ¿cierto? Entonces, para ir un poquito más rápido. Y el primer paso del pivoteo, lo que vamos a hacer es intervenir todo lo que está hacia acá abajo. Entonces, me va a cambiar todo esto. ¿Cierto? Entonces, vamos a dejarlo ahí para no equivocarnos. Entonces, el primer pivoteo que voy a hacer es tomar esta y sumarla acá. ¿Sí? Así que eso me va a producir un 0 ahí. Al lado me queda igual, acá me queda un 2, acá me queda 0, acá me queda 0, y como sumé esto me queda I1 más I2. Ahí voy a restar. Acá me va a dar un 0, acá me va a quedar 1, acá me va a quedar menos 1, acá me va a quedar 2, acá me va a quedar 2, y acá me va a quedar I3 menos I1. Vayan conmigo, porque si me equivoco no nos va a resultar. Acá voy a multiplicar por 2 y voy a restar. Entonces aquí voy a producir un 0. Acá voy a dejar igual. Acá multiplico por 2 me da 4. Menos 4 más 2 me da menos 2, gracias. Acá multipliqué, dije, por menos 2, entonces me queda 2 más 2 me da 4. Acá no pasa nada. Y acá tengo I4 menos 2, I1. ¿Sí? Última fila, no tengo que hacer nada, fíjense que igual, 0, 1, 1, 0, 0 y 5. Siguiente paso, el pivoteo. Siguiente paso, el pivoteo. Ok, ahora... miren, lo primero que vamos a hacer, antes de pivotear, es dividir esto por un medio. Ya para no estar... o da lo mismo, ya en realidad da lo mismo. Y ahora vamos a atacar las filas de abajo. Entonces las filas de abajo van a cambiar. Vamos a dejar eso todavía a la vista. Vamos a borrar esto de acá. Bueno, moralmente ya sabemos que a lo que vamos a llegar acá va a tener solo 0, así que podemos colocar eso al tiro. Y vámonos con la primera fila. Acá voy a multiplicar por un medio y voy a sumar. Me va a dar 0. Multiplico por un medio y sumo, también me da 0. Los dos que siguen me quedan iguales porque hay 0 arriba. Y dije que iba a multiplicar por un medio y sumaba, entonces me va a quedar, vamos a borrar este de acá, nos va a quedar I3 menos I1, dijimos por un medio y sumar, así que más un medio I1 más un medio I2. ¿Ok?
Después acá lo mismo, multiplicamos por un medio y sumamos, eso nos da 0, multiplicamos por un medio y sumamos, nos queda menos 1. Las dos siguientes quedan iguales, 4, 4. Y nos quedan, dijimos entonces, y 4 menos 2 y 1. Y multiplicamos por un medio y sumamos, así que nos queda más y 1 medios, más y 2 medios. Y en la última, fíjense que multiplicamos por un medio y sumamos, entonces nos queda 0, y cuando acá multiplico por un medio y sumo, esto me queda 2. Y estos dos me quedan ceros porque no hay nada que hacer ahí. ¿No? Y acá entonces me queda y 5, y dijimos que multiplicamos por un medio y sumamos, entonces me queda más y 1 medios, más y 2 medios. ¿Ok? Siguiente paso en el pivoteo. Vamos a permutar la fila 3 con la fila 5. ¿Ok? Sí. Entonces, entonces la fila 3, a ver, la fila 5. La fila 3. ¿Ok? Y ahora, en este mismo paso, vamos a tomar la fila 3, la vamos a multiplicar por un medio y la vamos a aplicar acá abajo. ¿Cuál es la gracia? Que esa acá me va a producir un 0. Estos dos me los deja iguales y el cambio me lo produce acá. Entonces, ahora acá, lo que hice fue multiplicar por un medio y sumar. Entonces, en esta fila me va a aparecer más y 5 medios, más y 1 cuartos, más y 2 cuartos. ¿Están de acuerdo? Y ahora, si ustedes se fijan, esas dos filas son iguales en el fondo, solo que esta está multiplicada por 2 la de abajo. Entonces, cuando yo hago el pivoteo, esto va a desaparecer y acá abajo me va a quedar una fila con cosas distintas de cero. ¿Sí? Y esa va a ser la condición y esa fila me va a fijar la condición para estar en la imagen. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar con eso por hoy día. Vamos a agregar otra fila. O sea, otra diapo. Y miren, podemos pivotear aquí mismo. ¿Eh? Si multiplico, para no hacer otra más, multiplico esto por un medio y sumo abajo, haciendo dos pasos en uno, esto me va a quedar 0, 0. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer arriba era 2, 2, o sea, tiene el mismo signo, así que resté, es lo de arriba, restárselo abajo multiplicado por un medio, entonces esto es menos y 4 medios, menos y 1, estoy restando, así que me queda más y 1, menos y 1 cuartos, menos y 2 cuartos, menos y 5 cuartos, menos y 1 cuartos, menos y 2 cuartos. ¿Sí? Entonces, en el fondo, en la última fila me queda todo esto. ¿Ok? Salvo que me equivoqué. Iba bien hasta aquí, hasta el I5 cuartos, iba bien, pero el I1 y el I2 ya son cuartos y lo estoy dividiendo por 2, así que esos son octavos. Ahí sí. Entonces, fíjense bien lo que me está quedando acá en la quinta fila. Todo esto tiene que ser igual a 0. Ordenémoslo un poquito porque escrito así se ve intimidante, pero no lo es tanto. Entonces tenemos I3 menos I1. Fíjense que tengo menos I1 más un medio 1. Eso me genera un menos un medio I1 más un medio I2
menos y cuartos medios, más y 1, con ese menos me queda más, menos y 1 cuartos, menos y 2 cuartos, menos y 5 cuartos, menos y 1 octavos, menos y 2 octavos. ¿Ya? Y eso es igual, miremos todos los y unos. Tengo y unos, tengo S y tengo S, ¿cierto? Un cuarto son 2 octavos, menos 1 octavo junto menos 3 octavos, y un medio son 4 octavos. Así que tengo 1 octavo de I1, ¿sí? Y ahí simplifiqué S, S y S. Después tengo un medio de I2 al que le estoy quitando un cuarto y un octavo, así que de nuevo tengo un octavo de I2. Después tengo I3 y después tengo menos un medio de I4 y menos un cuarto de I5. ¿Sí? En resumen, fíjense bien, para que Y esté en la imagen, eso es lo que estamos buscando, para que Y esté en la imagen, las coordenadas de Y tienen que ser tales que el sistema sea compatible. Y para que el sistema sea compatible, la última fila tiene que ser todo igual a 0, porque como tengo al lado izquierdo todo igual a 0, necesito que el lado derecho también sea igual a 0. Y para que el lado derecho sea igual a 0, lo que tiene que ocurrir es que esto sea igual a 0. Entonces, uno dice, Y pertenece a la imagen de T, si solo si Y es igual, si Y es igual a Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5, entonces 1 octavo de Y1 más 1 octavo de Y2 más Y3 menos Y4 medios menos Y5 cuartos es igual a 0. ¿Ok? Esas son las condiciones para yo poder tener, para que Y pertenezca a la imagen. Y eso que está ahí es lo mismo que decir, fíjense que podría tirar el Y3 hacia un lado y me queda que Y3 es igual a menos 1 octavo Y1, menos 1 octavo Y2, más un medio Y4, más un cuarto Y5. Y eso es lo mismo que decir que I1, I2, I3, I4 y I5, o sea, Y se escribe como Y1, Y2, menos un octavo de Y1, menos un octavo de Y2, más un medio de Y4, más un cuarto de Y5, Y4 e Y5. ¿Ok? Y eso es lo mismo que decir que Y se escribe como el vector I1 por el vector 1, 0, menos 1 octavo, 0, 0, más I2 por el vector 0, 1, menos 1 octavo, 0, 0, más Y4 por 0, 0, 1 medio, 1, 0, más Y5 por 0, 0, 1 cuarto, 0, 1. Y si se fijan, entonces lo que estamos diciendo es que cualquier elemento de la imagen de T es una combinación lineal de estos 4 vectores. Y estos 4 vectores son linealmente independientes. ¿Por qué es eso? Porque fíjense que, por ejemplo, este es el único que tiene un 1 ahí. Y este es el único que tiene un 1 ahí, este es el único que tiene un 1 ahí, y este es el único que tiene un 1 ahí. Los otros todos son 0 en esas coordenadas. Entonces nunca este lo puedo tener como combinación de estos porque en su primera coordenada siempre generan cosas con 0. ¿Ok? Entonces, como estos 4 tipos generan y son LI, estos 4 tipos son la base de la imagen. ¿Ok?
Y con eso habríamos terminado la primera parte del ejercicio. Ahora, ¿cuál es la gracia? Como vamos a ver el jueves, es que con lo que hicimos hasta ahora, tenemos trabajo adelantado para la segunda y tercera parte. Bien, como saben, cuando estamos en la facultad tenemos que terminar un poquito antes, porque en principio se supone que van a venir a limpiar, a desinfectar y todo por subir a otra clase. Así que con esto cerramos la clase de hoy. Como siempre, muchas gracias por asistir y o conectarse. Y nos veríamos el jueves. Ya voy a cortar la transmisión y de todas maneras si tienen preguntas pueden hacerlas ahora.